Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Por acá Sebastián Pessoa, parte del equipo de Jack. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, los que se van conectando a esta transmisión que estamos inaugurando con el profesor Alejandro San Francisco desde Yo Apoyo a Carabineros. Antes de partir, los quiero dejar con las palabras, con el saludo del presidente de nuestra agrupación, de nuestra causa, de Yo Apoyo a Carabineros, don Carlos Capurro. Gracias, Sebastián. Bienvenidos a todos, nuestros amigos y vecinos de Jack. Como saben, somos una agrupación que estamos presentes en las 16 regiones del país, en más de 96 comunas a lo largo de Chile, transversal en todos los grupos etarios, grupos socioeconómicos. Y eh, lo que buscamos es gestionar la causa de la seguridad en nuestros barrios. Perdón, se me está publicando esto. Lo que buscamos es gestionar la causa de la seguridad pública, somos vecinos, que lo que queremos es poder vivir en paz para así poder surgir y cumplir nuestros sueños. Y creemos que la mejor manera de hacerlo es entregando nuestro apoyo a Carabineros de Chile. Por eso es que quedan todos invitados a entregarnos su firma, a apoyarnos en yoapoyocarabineros.cl. Y hemos iniciado un ciclo de charlas para entregarles contenido a todos nuestros amigos y vecinos para que cuando tengan que debatir y cuando tengan que formar su opinión, lo puedan hacer con buenos argumentos y con información en mano. Así que muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo. Alejandro es doctor en Historia de la Universidad de Oxford, es también académico en la Universidad de San Sebastián, acá en Chile, y es columnista en la radio Bio Bio. El día de hoy nos va a contar una historia que ocurrió incluso antes de 1970, cómo llegamos a 1973, cuáles fueron las causas de esta interrupción a la democracia, de este pronunciamiento militar o intervención militar, y, y por qué llegamos a ese punto. Y por supuesto, dado que somos una organización que nos interesa la seguridad pública, nos va a comentar cómo era el nivel de seguridad o inseguridad, los niveles de desórdenes públicos que se vivían en aquel entonces. Así que Alejandro, muchas gracias y la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Carlos. Sebastián, muchas gracias. Luis Baeza, especialmente a todos ustedes. Para mí es un privilegio ser invitado por Yo Apoyo a Carabineros. Valoro inmensamente la labor que ustedes hacen en la sociedad. Así que acepté de inmediato la invitación a conversar sobre este tema que ha estado en boga por los 50 años, pero que yo creo que es muy profundo y que tiene que ser analizado desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva académica, para una mejor comprensión de lo que es Chile hoy. Cuando uno mira la Unidad Popular o mira 1970-1973, tiene que ubicarlo en lo que era Chile en el siglo XX, o lo que era la democracia chilena entre 1932 y 1973. Por ejemplo, si vemos la lámina siguiente, vamos a ver que Chile tuvo una tradición, una trayectoria que permitió elegir a diversos presidentes de la República de acuerdo a la Constitución y las leyes. Ahí ustedes pueden ver, primero arriba a la izquierda Arturo Alessandri, luego Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva. Luego vendría Salvador Allende. ¿Qué podemos decir si uno ve esta imagen? Bueno, que tenemos 8 presidentes elegidos de acuerdo a la Constitución y las leyes. Uno podría decir, pero esto es obvio, siempre así, ¿qué gracia tiene este comentario? Que efectivamente no es así. No es así en América Latina en ese periodo, no es así en América Latina entre 1932 y 1973, y no es así en el mundo. Piensen ustedes que cuando Arturo Alessandri le entrega el mando a Pedro Aguirre Cerda del año 38, por ejemplo, en Europa gobernaba Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Stalin en la Unión Soviética, y España estaba en medio de una guerra civil. O sea, no es lo habitual tener democracia. Y en América Latina, ¿para qué decir lo que pasa entre
1932 y 1973. Es decir, Chile tenía una democracia que era importante, que era una democracia crecedora, que se ampliaba, que tenía más participación social, más votantes, las mujeres podían participar y votar a partir de la reforma de 1948 y en las elecciones de 1952. Y no solo votar, sino que ser diputadas, senadoras, ministras de Estado. O sea, hay un avance cualitativo relevante. Es un sistema competitivo. Los dos partidos más grandes en 1932, los tres partidos más grandes, son el liberal, el conservador y el radical. En 1970 el liberal y el conservador no existen. Y le pasa a la banda presidencial un demócrata cristiano a un socialista. Ambos partidos no existían en 1932. El demócrata cristiano era Eduardo Frei, el socialista era Salvador Allende. Es decir, en un sistema competitivo donde el que perdía podía ganar y el que ganaba podía perder. Y eso es lo propio de la democracia, la competencia electoral, de los sistemas libres. Si avanzamos en la lámina siguiente, nos vamos a dar cuenta que las características de Chile eran dos. Una, esta característica positiva que ya acabo de mencionar, la continuidad de la democracia política. Y yo creo que ese es un tema central. Y hay que entenderlo así porque así era. Esta no es una opinión. En términos chilenos y Chile a nivel internacional, era un país de continuidad política. Pero hay un segundo aspecto que es más lamentable, que era el subdesarrollo económico y social. O sea, si uno mira a Chile en 1940, 1950, 1960, se va a dar cuenta que es un país muy pobre, un país con mucha gente viviendo en campamentos, con muy poca gente llegando a las universidades, con escasa capacidad productiva como para sacar a la gente adelante, a que sean equiparables los sueños y las promesas de los políticos con las realidades de los ciudadanos, con numerosas poblaciones callampas, con una gran cantidad de personas que sufrían desnutrición y otros males asociados a la miseria. Y esa es una cosa que a mí me parece que es muy relevante tener en cuenta, porque había una dislocación entre el desarrollo político por una parte y el subdesarrollo económico y social por otra. ¿Qué pasó en 1970? Si seguimos avanzando. En 1970 se enfrentaron tres candidatos presidenciales. Dos de los tres candidatos eran los mejores que podrían tener sus respectivos sectores. Jorge Alessandri ciertamente era el mejor candidato que podía tener la derecha, era un hombre prestigioso, honesto, capaz, y ciertamente él tenía mucho más votos de los que tenía la derecha. Salvador Allende era el mejor candidato que podía tener la izquierda. Existía Partido Socialista, existía Partido Comunista, pero también había allendismo, es decir, había una adhesión personal a este hombre que era del Partido Socialista, pero que era mucho más que eso. Y el tercero era Radomiro Tomic, que si bien era un líder importante, un líder inteligente, muy capaz, no era el más relevante de su partido porque era Eduardo Frei Montalva el más importante, pero no podía ir a la reelección. O sea, en 1970 Frei estaba terminando su mandato y no podía ir a la reelección inmediata. Luego la democracia cristiana elige a quien se supone que tiene las condiciones para ello, que es precisamente Radomiro Tomic. De manera que tenemos a dos con sus mejores hombres y al tercero con un buen candidato, una gran persona muy capaz, pero que no es del mismo nivel que Eduardo Frei Montalva. ¿Cuáles fueron los resultados? Si vemos la lámina que tenemos a continuación. Fíjense los resultados. Tomic está muy lejos de ser competitivo al final, pese a que esta elección se disputó en lo que podríamos llamar 3/3. Tomic obtuvo 821.000 votos y el 27,8%, o sea, tuvo 5 puntos bajo el tercio. En cambio, Allende y Alessandri estuvieron sobre el tercio en ese orden. Allende 1.070.000 votos, 36,2%, Alessandri 1.031.000 votos, 34,9% de los votos. Cuando uno mira esto, se da cuenta de inmediato de una primera cosa. Fue una elección extraordinariamente estrecha entre Allende y Alessandri, como había sido el 58, cuando Alessandri superó a Allende por 40.000 votos. Aquí hay casi 40.000 votos de diferencia en favor del candidato socialista respecto del líder de la derecha.
Pero hay un segundo elemento que tiene que llamar la atención de inmediato. Ninguno obtuvo la mayoría de votos que se requería para ser presidente de la República. Esto actualmente, como muchos lo vieron en la última elección, en la penúltima elección y en las elecciones del 2000 en adelante, esto implica hoy en Chile tener segunda vuelta presidencial. Eso no existía en 1970. La Constitución del 25 señalaba dos condiciones para llegar a la presidencia de la República. La primera es que debía ser elegido el candidato que obtuviera la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, es decir, más de la mitad de los votos. Si ninguno obtenía más de la mitad de los votos, elegiría el Congreso Pleno entre las dos primeras mayorías relativas. En el caso de la elección de 1970, debía elegir el Congreso Pleno entre los señores Allende y Alessandri. Ahora, cuando uno mira, oye, y Allende, Alessandri, ¿podría haber elegido a Alessandri, que salió segundo? Por supuesto que podría haber elegido a Alessandri. Era perfectamente constitucional. Ahora, era más probable que eligiera a Allende, por distintas razones. ¿Por qué? Primero, porque siempre el Congreso había elegido la primera mayoría relativa. Así lo hizo con Gabriel González Videla, con Carlos Ibáñez del Campo y con Jorge Alessandri Rodríguez. Lo más probable era que eligiera Allende por esa razón. Segundo, porque el propio Jorge Alessandri había dicho durante la campaña que el que tenía un voto más era presidente de la República. O sea, había una declaración de parte. En tercer lugar, porque la democracia cristiana tenía más sintonía intelectual y programática con Salvador Allende que con Jorge Alessandri. Y la democracia cristiana era el partido que iba a definir la elección, porque ni la izquierda ni la derecha tenían mayoría en el Congreso. Bueno, finalmente la democracia cristiana le exigió a la izquierda, a los partidos de la Unidad Popular y al presidente Allende, le exigió tener un estatuto de garantías democráticas o estatuto de garantías constitucionales que significaría una reforma a la Constitución para fortalecer la democracia y que eso impediría que en el futuro los miembros de la Unidad Popular o el gobierno del presidente Allende violaran la Constitución o destruyeran la democracia, como solía ocurrir en los países dominados por el Partido Comunista o por los marxistas en general. Esa fue la discusión que se planteó al interior del Congreso Nacional y finalmente la democracia cristiana dice ya, vamos a votar por Salvador Allende, pero le vamos a exigir un estatuto de garantías constitucionales o democráticas. Ese se vota en el Congreso Nacional y al aprobarse esta idea se modifica la Constitución, por una parte. Por otra parte, la democracia cristiana apoya a Salvador Allende en el Congreso Pleno. ¿Por qué insisto en esto? Porque esto nos muestra que Salvador Allende fue elegido presidente de la República en forma constitucional. O sea, Salvador Allende cumplió los requisitos constitucionales para ser elegido presidente de la República. Él asumió porque sin tener la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, el Congreso Pleno lo apoyó en la respectiva elección. De esta manera, Salvador Allende y la Unidad Popular llegaron el 3 de noviembre de 1970 a La Moneda. Cuando uno mira eso, presidente Allende en La Moneda, eso tiene un valor histórico muy importante. Yo quiero recordar aquí una frase que es la única lectura que vamos a hacer en esta reunión, pero para mí es muy significativa porque explica muy bien lo que fue el gobierno de la Unidad Popular. La frase es la siguiente y la dice Salvador Allende el 5 de noviembre de 1970, es decir, 2 días después de asumir en La Moneda. ¿Estaba bien? ¿Estaba mostrándose bien? Se refiere a Engels y la vía pacífica al socialismo. O sea, el presidente Allende y la Unidad Popular habían planteado que era posible transitar desde el sistema democrático al socialista por vías institucionales o vías legales. No era necesario hacer una revolución violenta. Y esta es la explicación que da Salvador Allende, presidente de la República.
Desde el punto de vista teórico doctrinal, como socialistas que somos, tenemos muy presente cuáles son las fuerzas y los agentes del cambio histórico. Y personalmente sé muy bien, para decirlo en los términos textuales de Engels, que, aquí habla Engels, puede concebirse la evolución pacífica de la vieja sociedad hacia la nueva, o sea, la sociedad capitalista hacia la socialista, en los países donde la representación popular concentra en ella todo el poder, donde de acuerdo con la Constitución se puede hacer lo que se desee desde el momento en que se tiene tras de sí a la mayoría de la nación. Esa sería la explicación general. Y Salvador Allende decía que esa era la situación de nuestro Chile, y este es nuestro Chile. Aquí se cumple por fin la anticipación de Engels. Dejen guardado en la cabeza dos ideas de acá. Primero, la lectura de Engels es correcta, es decir, lo que ha dicho Engels es que es posible una transición pacífica hacia el socialismo. ¿Y dónde existe esa transición pacífica? Donde hay, por una parte, pleno respeto a, plena mayoría popular en favor de los cambios estructurales en ese sentido, y donde hay mayoría en el órgano representativo para hacer esos cambios. Ahí es posible. Donde comete un error el presidente Salvador Allende es cuando dice, y este es nuestro Chile. Aquí se cumple la anticipación de Engels, porque no era la realidad de Chile. ¿Por qué no era la realidad de Chile? En primer lugar, porque la mayoría del órgano representativo no estaba con la revolución socialista. De hecho, la mayoría estaba en contra, que era la mayoría demócrata cristiana, más el Partido Nacional y algunos otros. Y en segundo lugar, hay un segundo elemento relevante, que tampoco hay una mayoría social en favor de los cambios. Y como sabemos esto, porque el propio Salvador Allende había llegado con un 36,2% de los votos, es decir, no había llegado con el 53%, el 55%, o ni siquiera el 50% de los votos. Entonces, por un lado tiene razón, en la otra tiene una lectura equivocada. ¿Cómo se puede estudiar la unidad popular? A mí me parece que la unidad popular se puede estudiar en 3 etapas. La unidad popular dura 3 años y se puede estudiar en 3 etapas, que ahí ustedes van a ver cuáles son las 3 etapas. Primero, y que duran casi un año cada una de estas etapas. Primero, desde el comienzo de la unidad popular, esto es desde el 3 de noviembre del 70 hasta el 10 de noviembre del 71, cuando se inicia la visita de Fidel Castro a Chile. Esto es muy relevante. Se inicia la visita de Fidel Castro a Chile, bien, ahí podríamos decir que termina el primer año del gobierno de la Unidad Popular. El segundo año va desde la visita de Fidel Castro hasta el paro de octubre del 72. También dura casi un año, o sea, son 11 meses. Y tercero, desde el 2 de noviembre del 72, cuando se nombra el gabinete UP Generales, o sea, cuando los uniformados asumen puestos relevantes en los ministerios, hasta el 11 de septiembre del 73, cuando los uniformados asumen el gobierno del país. Esos serían los 3 años de gobierno de la Unidad Popular. Esta es una forma de mostrarlo, y me parece que es una forma que es gráfica y nos permite explicar muy bien el fenómeno de la Unidad Popular. Antes de entrar en los 3 años, permítanme hacer una reflexión, que son 3 paradojas que se presentan en el gobierno de la Unidad Popular y que yo las anoté de la siguiente manera. La primera paradoja es la vía pacífica versus la vía violenta, en la siguiente lámina. La vía pacífica versus la vía violenta. ¿Qué significa esto? Que por una parte la Unidad Popular planteaba la idea de avanzar pacíficamente hacia el socialismo, primera idea, pero eso pugnaba con las declaraciones del Partido Socialista, que había proclamado la violencia revolucionaria como una inevitable y legítima, y de ciertos grupos al interior de la Unidad Popular que creían en la vía violenta para hacer la revolución. Es decir, había 2 posturas al interior de la Unidad Popular. De hecho, uno podría decir que en vez de hablarse de vías chilenas al socialismo, podríamos hablar de vías chilenas al socialismo. Y estaría mejor todavía que hablar solo de vías chilenas.
En segundo lugar, está el problema de la vía legal y la vulneración de la legalidad. O sea, la Unidad Popular se compromete a avanzar legalmente hacia el socialismo, pero paralelamente utiliza la legalidad burguesa para avanzar de manera a veces vulnerando la legalidad. Y vulnera la legalidad de una manera alambicada, a través de resquicios legales. Y eso es muy delicado porque en la práctica, teóricamente se está respetando la ley, pero en la práctica se está vulnerando. Ahora, esto no se trata de que sea la opinión mía, de alguno de ustedes, o de un periódico de la época. Esta es la opinión de la Corte Suprema, de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Diputados, es decir, es una opinión transversal de otros poderes del Estado o de otros organismos judiciales o contralores. No sería relevante que fuera la opinión de uno de nosotros, porque eso sería una opinión cualquiera. Y en tercer lugar está la dicotomía que se presenta entre el gradualismo y el rupturismo. Entre el gradualismo y el rupturismo. ¿Cuál es esa dicotomía? Que hay sectores de la Unidad Popular que prefieren ir avanzando gradualmente, consolidando y luego avanzar, consolidando y luego avanzar, consolidando y luego avanzar, versus otros que son rupturistas y que quieren avanzar sin transar, como decía el Partido Socialista en 1973. Otra forma de llamarle a estos dos sectores es reformistas y revolucionarios, siendo reformista, por si acaso, un insulto, que era habitualmente el insulto que disparaba en sectores vinculados al movimiento de izquierda revolucionario MIR y al Partido Socialista contra aquellos sectores que aparecían en la época como más moderados en relación al cambio histórico. Vamos al año 71. 1971, en la línea de los 3 años que dividimos la Unidad Popular, fue un año con éxitos, si pudiéramos llamarlo así. Fue un año que anduvo bien la cosa, que a la Unidad Popular le fue bien, y esto de nuevo no es relevante lo que pensemos nosotros, es lo que pensaba la sociedad de la época. Y más gente estaba más contenta que antes y que después. ¿Qué significa esto? Que la situación económica estaba mejor. Esto se mantuvo básicamente gracias a la impresión de dinero, a imprimir dinero, y el imprimir dinero generaba una situación de bonanza. Es como si la gente hubiera retirado 10%, le hubieran llegado bonos durante mucho tiempo, y eso genera obviamente una sensación de bienestar, porque hay una mayor capacidad de compra, hay un mayor consumo, se incorporan sectores populares a ese consumo, y eso es algo que es valioso. Es muy difícil de mantener si no se aumenta la capacidad productiva del país y si no pasan otras cosas. Pero si ustedes miran el resultado del año 71, es un resultado positivo. O sea, ese año hubo más crecimiento económico que el año anterior, ese año hubo menos inflación que el año anterior y hubo menos cesantía que el año anterior. O sea, no es solo que se estaba tirando plata al aire, no, hubo resultados que son positivos. En segundo lugar, en las elecciones municipales, la Unidad Popular obtuvo el 49% de los votos. Hay un partido chico de izquierda que obtuvo el 1% y algo, de manera que la izquierda obtuvo más de la mitad de los votos en las elecciones municipales de abril de 1971. Eso es notable, porque la Unidad Popular había obtenido 36% de los votos de la elección de 1970 y 6 meses después estaba ya, o 7 meses después, estaba con el 49% de los votos. Y eso es un éxito extraordinario por donde se le mire. Y en tercer lugar se produjo la nacionalización del cobre ese año, y esto es doblemente relevante, porque por un lado la Unidad Popular tenía esto como uno de sus principales proyectos o programas políticos, pero en segundo lugar porque la derecha y la democracia cristiana votaron a favor del proyecto de la Unidad Popular. Es decir, es doblemente exitoso. Éxito por la nacionalización del cobre y éxito porque la ley la aprueba la oposición democrática cristiana y la oposición de derecha. Y eso obviamente tiene valor. Si quieren, ustedes pueden agregar un aspecto simbólico de la época, que es
el premio Nobel de Pablo Neruda. Imagínense lo que es que Pablo Neruda gane el premio Nobel de literatura, o sea, es espectacular, no es el deseo. Resulta que Pablo Neruda era poeta, sí, conocido, famoso y todo lo demás, pero además era un poeta chileno, o sea, era un poeta comunista, era un poeta amigo de Salvador Allende, o sea, tenía varias características que lo hacían ideal para que el triunfo no solo fuera un triunfo poético, sino que fuera también un triunfo político. Y eso por lo menos yo creo que merece ser relevado y tiene ese valor. Y yo lo dejaría ahí como el año de los éxitos de la Unidad Popular. Dejo mencionar un par de cosas que me parece relevante. Primero, que este año se produjeron un par de cosas que uno dice, oye, aquí puede haber un germen futuro de problemas. El primero fue que en junio de ese año asesinaron a Edmundo Pérez Sujovic. Edmundo Pérez Sujovic era ministro del Interior de Eduardo Frei Montalva, y lo asesina un grupo que se llama Vanguardia Organizada del Pueblo, BOP. Y esto es relevante porque el BOP, algunos de los miembros habían sido indultados por el presidente Salvador Allende. Es obvio que el presidente no lo había indultado para que mataran a un vicepresidente de la República Demócrata Cristiana. Obvio que no. Pero el hecho es que ocurrió. Y esto genera de inmediato una animadversión de la democracia cristiana hacia el gobierno, un distanciamiento, y la democracia cristiana, que está en una postura más bien neutral, tiende hacia la oposición. Y adicionalmente, con la visita de Fidel Castro se produce un doble proceso. Por un lado, como la visita no duró 4, 6 u 8 días, sino que duró casi un mes, se empieza a producir un descontento en la sociedad respecto de la visita de Fidel Castro. Pero en segundo lugar, pasa otra cosa, que se desarrolló una marcha o protesta que se llamó la Marcha de las Cacerolas Vacías, organizado fundamentalmente por mujeres, pero eso marca una tendencia de lo que va a ser más adelante la movilización social y popular contra el gobierno del presidente Allende, con todo lo que eso significa, porque si hay algo que había caracterizado a la izquierda en los años y décadas anteriores, era la capacidad de ganar la calle, de tener participación popular, y entre 1971 y 1973 eso es algo que va a caracterizar a la oposición a la vía chilena al socialismo. Y a mí me parece que eso es muy relevante. Solo como corolario, cuando se va Fidel Castro hay un acto muy grande, muy potente de la democracia cristiana, y se anuncia la acusación constitucional contra el ministro José Toá. Y esa acusación es aprobada. Con todo lo que eso significa, con el drama que eso significa para el gobierno del presidente Allende, porque de ahí en adelante van a ser muchas acusaciones aprobadas. Vamos al año 72. El año 72 yo diría que hay dos cosas relevantes que me gustaría marcar. Obviamente un año muy político, pasaron muchas cosas, pero yo quiero destacar dos cosas. Primero, una cuestión general. La oposición ya le empieza a tomar el pulso al gobierno, o sea, si el primer año la oposición había estado como anonadada, como escondida, y el gobierno estaba arriba y triunfante, en el segundo año la cosa se empieza a equilibrar, y eso es muy, muy relevante. Y lo otro es que el 72 termina con el paro de octubre, que es un paro muy potente, muy grande, gigante, que prácticamente paraliza al país y que significa en la práctica un cambio en el orden político y social de 1972, al punto que muchos creyeron que se podría haber iniciado la guerra civil ese año 1972. Yo creo que el paro fue un paro gremial, un paro cuyo objetivo era principalmente evitar que el gobierno creara empresas de transporte estatales, como quería crear en Aysén, pero que evidentemente terminó siendo de carácter político el paro, con todo lo que ello significa y con todo lo que ello
implica a nivel nacional, porque ya no era decir, oye, hagamos una buena protesta para que el gobierno no cree esta entidad o esta empresa de transporte. No, aquí el tema empieza a ser ya, oye, cómo votamos al gobierno o cómo pedimos ideas respecto de todos los temas. Y a mí me parece que es muy importante lo que ocurre aquí en esta doble dimensión, a la dimensión gremial y la dimensión política. ¿Cómo se solucionó el paro? Como van a ver ustedes aquí, se solucionó con el llamado a los militares a formar gobierno, en el llamado gabinete UP Generales, en noviembre de 1972, específicamente el 2 de noviembre. La foto que van a ver ustedes es la foto de las memorias del general Carlos Prats, ahí a mano derecha. El general Carlos Prats era el comandante en jefe del ejército, y estas memorias del general Carlos Prats implica lo que él cuenta que ocurrió durante el gobierno de la Unidad Popular. Pero básicamente es hablar de política. O sea, el general Carlos Prats fue convocado en noviembre a formar parte del gabinete UP Generales, fue ministro del Interior del presidente Salvador Allende, y eso en la práctica politiza al ejército con todo lo que ello significa. Significa en el doble sentido, ¿no? Por un lado politiza al ejército en materia propiamente política, pero en materia interna del ejército, el que queda a cargo del día a día del ejército es el general Augusto Pinochet, como segundo hombre del ejército. Y eso obviamente no lo podíamos saber en ese minuto, pero va a tener gran importancia histórica futura. Fue muy relevante la participación del general Carlos Prats de cara a las elecciones de marzo, que se desarrollaron en un clima de gran polarización. Incluso hubo muertos y heridos en distintos apoyos, una gran politización, además, con gran interés por participar, para atacar al gobierno del presidente Allende, que era muy malo, o para defenderlo, porque era un gobierno que no iba a dar un camino hacia la justicia o hacia el socialismo. O sea, había una politización y una polarización que hacía a muchos jugarse por Allende o por la Unidad Popular y jugarse contra Allende o contra la construcción del socialismo. Y esto en medio de los efectos de la crisis económica que existía en ese minuto. Ahora el resultado prueba un poco lo que acabo de decir. El gobierno obtuvo un 44%, que a mi juicio un muy buen resultado, habida cuenta de que había gran inflación, mercado negro y desabastecimiento. Pero por otro lado, la oposición obtuvo el 55%, o sea, una clara victoria sobre el gobierno del presidente Salvador Allende. Sin que tenga estos efectos prácticos, porque la oposición ganó, pero no podía provocar ningún cambio relevante. Por otro lado, el gobierno perdió, pero se podía mantener en el gobierno un muy buen tiempo sin mayor problema. Entonces el sistema queda como en un empate inútil en la práctica. Para ir avanzando hacia el final, uno debería preguntarse cómo estaba Chile a mediados de 1973, o sea, ¿qué era Chile a mediados de 1973? Porque Chile era un país cambiado, ya no era lo mismo Chile a mediados de 1973 que lo que había sido al comenzar el gobierno de la Unidad Popular. Primero, era un país donde el gobierno y la oposición estaban muy politizados y muy polarizados, y se esperaba la resolución violenta del conflicto político. Esto, ojo, se espera y se dice. O sea, no es que una persona lo pensaba para callado, no. Es habitual hablar de guerra civil, de golpe de Estado y de otro tipo de problemas en ese último año del gobierno de la Unidad Popular. En segundo lugar, hay un cambio en la correlación de fuerzas sociales y hay mucha mayor presencia de la oposición en la calle, en las organizaciones sociales y en otros lados. En tercer lugar, es un país casi paralizado. O sea, en 1973 se trabajaba muy poco en Chile, ¿no? Había muy poca productividad. Y sí, en cambio, había muchas marchas, muchos paros nacionales, paros locales, paros gremiales, paros políticos, de lo que uno quisiera hablar. En tercer lugar, existe la percepción, que repito, no es mía, sino que es de la Corte Suprema, de la Contraloría y de la Cámara de Diputados, de que el gobierno se está poniendo fuera de la Constitución y la ley, con todo lo que eso implica. Y finalmente, muchos grupos, sectores, personas aisladas, instituciones, le hacen ver a las Fuerzas Armadas la responsabilidad que tienen para solucionar el conflicto político que vive Chile en
ese momento. Ese momento es mayo, junio, julio de 1973. Finalmente así se llega a agosto, que es el mes decisivo. Mes decisivo que no logra solucionar nada. O sea, el presidente Allende nombra un gabinete de seguridad nacional el 9 de agosto con integración militar, no resuelve nada. Después tiene una reunión con el presidente de la democracia cristiana, Patricio Elwin, en la casa del cardenal Silva Enrique, el 17 de agosto. No se resuelve nada en esa reunión. El presidente cambia al comandante en jefe de la Fuerza Aérea y al comandante en jefe del Ejército. No resuelve nada con esos cambios. Y finalmente la Cámara de Diputados, como verán en la siguiente lámina, acusa al gobierno de grave quebrantamiento de la Constitución y las leyes a través de un acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973. ¿Y por qué es tan relevante este acuerdo? Porque en la práctica, como lo dice la prensa gobiernista y lo dice el presidente Salvador Allende, este fue un llamado a un golpe de Estado. O sea, lo que hace la Cámara de Diputados es acusar al gobierno que ha violado la Constitución y las leyes en materia de derechos constitucionales y separación de poderes. Esto no lo ha hecho de manera aislada, sino como una forma de perseguir el poder total, que ha tratado de destruir la democracia y el Estado de Derecho en Chile. Y por eso pide a los ministros miembros de la Fuerza Armada que, por favor, le pongan término a las situaciones de hecho referidas, que en la práctica es decir, párenle el carro al gobierno. Y eso es lo que ocurre a la semana o 2 semanas cuando se produce el 11 de septiembre de 1973. Es decir, cuando intervienen los militares y ponen fin a las situaciones de hecho referidas. ¿Por qué? Porque lo había pedido en parte la Cámara de Diputados y por otras razones más. Para terminar, tengo la obligación de decir un tema que ha estado muy en boga en las últimas semanas. ¿Era inevitable el 11 de septiembre de 1973? ¿No había una salida alternativa a esa? En historia me parece a mí que siempre hay salida alternativa y que las cosas siempre son evitables. Obviamente, esto no es 100% así, porque a veces se van agotando los mecanismos de solución de los conflictos. Esto pasa en la vida social, pasa en la vida política, pasa en la vida personal. ¿De qué manera se podría haber evitado el 11 de septiembre? Al menos en las elecciones de marzo del 73. O sea, si en vez de producirse ese empate político que yo les dije, ese empate inútil, hubiera ganado el gobierno con mayoría en las 2 cámaras o la oposición con 2/3 en el Senado para deponer al presidente de la República. Primera idea. Segunda idea, si el diálogo entre Allende y el presidente de la democracia cristiana, Patricio Elwin, hubiera fructificado. Pero la verdad es que fue un fracaso. Pongo un tercer caso, la eventual renuncia de Allende. ¿Qué hubiera pasado si Allende hubiera renunciado? ¿Se habría solucionado el problema? Tal vez, no lo podemos saber. Pero fíjense que así lo hizo Bernardo Higgins en 1823, así lo hizo Alessandri en 1924-25, así lo haría Carlos Ibáñez del Campo en 1931. No es la solución ideal, pero puede ser una solución en tiempo de crisis. De hecho, se evaluó el 2019 en el caso del presidente Sebastián Piñera. En cuarto lugar estuvo el Gabinete de Seguridad Nacional, es decir, un ministerio que debía ser la última oportunidad para evitar la sedición, la guerra civil y otros problemas que vivía Chile. Así lo planteó el presidente Salvador Allende, un Gabinete de Seguridad Nacional. Y finalmente está esta idea de un plebiscito, de que el presidente Allende iba a convocar un plebiscito, que lo iba a hacer justo el último día, el 10 de septiembre de 1973, pero como no resultó, lo iba a hacer a lo mejor el 11, pero tampoco resultó y al final no se hizo. Entonces, al final, claro, había alternativas, pero las alternativas fueron fracasando una tras otra y finalmente se llegó al golpe de Estado, pronunciamiento militar, intervención del 11 de septiembre de 1973, que depuso al presidente Salvador Allende, y no solo terminó con su gobierno, sino que también terminó con toda una era de la democracia en Chile e inició otra época que en algún momento podemos estudiar. Muchas gracias, pues. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, por este recorrido, ¿cierto?, de la historia previa al 11 de septiembre de 73. Sin lugar a dudas, es súper importante que podamos hacer una reflexión
sobre este periodo, ¿cierto? Que no es baladí lo que sucedió previo al 11 de septiembre y nos queda muy claro, ¿cierto?, de cuáles fueron los tintes negativos, ¿cierto?, para poder haber llegado a este colapso institucional. Desde comentarte que desde los grupos de Jack, ¿cierto?, nos han hecho llegar algunas consultas, algunas dudas, y las pude agrupar en unas 4. No sé si tiene ahí para tomar nota, para poder hacerlas rápidamente. Espera un segundo, Primero, estoy abriendo para tomar nota. ya, muy bien. Ya está abierto. Perfecto. Mira, primero nos preguntan sobre cuál es la legitimidad que tenían estos grupos paramilitares, por ejemplo, ¿no? Estos grupos que de alguna manera se adosaban el monopolio de la fuerza que tenían, ¿cierto? Que tienen obviamente las Fuerzas Armadas y de orden, ¿cierto? ¿Cuál es esta relación que había con con los grupos paramilitares y esta orden legal de la fuerza física, ¿cierto?, en el monopolio en las Fuerzas Armadas? Segunda pregunta, y te la hago al tiro para que a lo mejor puedas ir contestando en conjunto. ¿Fue positivo desde el punto de vista de la seguridad, del rol que juegan las Fuerzas Armadas, Carabineros? ¿Fue positivo la decisión de haber incorporado a un gabinete político, un gabinete obviamente de gobierno, a miembros de las Fuerzas Armadas y de orden? Y una tercera pregunta nos dicen, tratar de hacer un parangón, si es que hay algún tipo de olor parecido, ¿no?, a lo que fue la previa del 73, es decir, entre el 70 y el 73, ¿cierto?, cómo estaba colapsado, dividido el país, con lo que de alguna manera vivimos las generaciones que no tuvimos esa vivencia, ¿cierto?, pero sí lo vivimos un poco quizás en el 18 de octubre, quizás hacer un parangón si es que existe ahí algo, y terminando también con quizás una política ficción, de ver la situación a raíz, por ejemplo, de que en la última elección presidencial, en primera vuelta había ganado, por ejemplo, José Antonio Kast, y había salido segundo Boric, y después se dio vuelta la tortilla. A ver si, desde un punto de vista de política ficción, quizás hubiese pasado algo parecido, si es que hubiese habido segunda vuelta entre Tomic, Allende y Alessandri. Esas son las 4 preguntas que tenemos del público, a ver si las podemos responder. Gracias, Alejandro. Todas muy buenas preguntas y en honor al tiempo trataré de ser concreto y sin perjuicio de eso, Sebastián y Carlos, cuando ustedes estiman nos podemos reunir de nuevo a hablar de algún tema más específico, porque tratar 3 años de un gobierno tremendo harta pega en una hora, entonces podemos volver a esto. Además pueden leer distintas cosas y todo eso, pero voy a esto. Los grupos paramilitares son propios de la década del 60 y nacen del éxito de la guerrilla de Ernesto Che Guevara y Fidel Castro en la Revolución Cubana, en Sierra Maestra. Entonces, entre comillas, su legitimidad está en la idea de destruir el orden existente a través de la vía violenta. Obviamente no tiene legitimidad democrática. La legitimidad democrática la otorga la institucionalidad democrática. Y en la Constitución reformada en 1970 se establece expresamente que los únicos habilitados para ocupar armas son las Fuerzas Armadas y Carabineros, o sea que no puede haber otros grupos armados, de manera tal que no solo son grupos que no tienen legitimidad democrática, sino que son grupos que se ponen al margen de la ley, y eso es muy relevante tenerlo claro, pero hay que entender esto históricamente, no solo legalmente, sino que históricamente había una cierta conciencia de que la revolución se podía provocar por medio del arma. Piensen ustedes que en el año 67 se hizo la Organización Latinoamericana de Solidaridad, y lo que resolvió las olas en La Habana entre julio y agosto de 1967 fue que el modo de hacer la revolución en América Latina iba a ser la violencia revolucionaria, y que la vanguardia de la revolución en América Latina sería Cuba, que ya había demostrado que se podía hacer. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿fue positivo entrar a los gabinetes? Primero tengo que hacer una declaración de responsabilidad. Yo soy un convencido que los militares ingresaron al primer gabinete, al de octubre de 1972, o sea, entraron en noviembre, pero el de octubre provocó la crisis por patriotismo. O sea, era tal el riesgo de la guerra civil, de un golpe de Estado, de una ruptura institucional, que llamados a contribuir
fueron a contribuir. Esa sería la primera idea. Segundo, ¿es una buena decisión? ¿Es positivo? No, pues no es positivo, es una mala cosa. Y los militares y carabineros no tienen que andar en los gabinetes. De hecho, si ustedes ven cuándo ocurrió eso, ocurrió el 90 con José Manuel Balmaceda y el 24 con Arturo Alessandri. Y terminó esto con una guerra civil el año 91 y con golpe militar el año 24-25. Los militares no deben entrar en política. Cuando entran en política es porque se está produciendo una crisis que se llama politización militar, que habitualmente conduce a la militarización de la política y a resolver los conflictos civiles por vía armada, con todo lo que ello implica. Tercero, ¿hay algo parecido a lo que vimos en el 18 de octubre? Sí, hay algo parecido. Los dos son procesos revolucionarios, o sea, lo que desata el 18 de octubre es una revolución, un intento de cambiar radicalmente el orden existente, incluso a través de la violencia o de la Constitución. En los dos casos es alterar, es dar vuelta el sistema tal como ha sido concebido. Así fue después del 18 de octubre. Eso fue lo que procuró la Unidad Popular. La Unidad Popular quería cambiar radicalmente el orden existente porque estimaba que el sistema chileno había fracasado. En la introducción al programa de gobierno de la Unidad Popular, una de las cosas que dice es que en Chile se gobierna en favor de unos pocos, se gobierna y legisla en favor de unos pocos. Y eso hay que cambiarlo, eso se tiene que acabar. Y en ese sentido son dos procesos revolucionarios. La revolución del presidente Salvador Allende terminó inconclusa, abortada, derrotada o fallida, como queramos llamarle. La revolución de octubre, en principio, también a partir de la derrota que sufrió la Constitución de la Convención el 4 de septiembre de 2022. Y tercero, ¿qué hubiera pasado en una eventual segunda vuelta de la elección de 1970? Primero, yo creo que primero respondo la verdad, no lo podemos saber. Eso es lo que respondemos todos los historiadores serios cuando nos preguntan cosas de historia ficción o de historia contrafáctica. No podemos saberlo. No. Es como que yo les dijera, si yo tuviera alas volaría, claro, pero no tengo alas ni vuelo. Entonces, no sabemos. Primera cosa. Segundo, yo tengo la impresión que los dados estaban cargados más hacia Allende que hacia Jorge Alessandri. O sea, y que la campaña de Allende fue mejor que la de Jorge Alessandri. Entonces, si yo tuviera que apostar, diría que, y lo puedo apostar con absoluta irresponsabilidad porque eso no se puede confirmar, que en principio debería haber ganado Salvador Allende a Jorge Alessandri de una manera relativamente estrecha. Es probable que la democracia cristiana hubiera llamado a votar por Allende, al menos un sector relevante de la democracia cristiana, y que el pueblo demócrata cristiano lo más probable es que se hubiera dividido razonablemente. Un sector más amplio hacia Jorge Alessandri y un sector un poco más pequeño en favor de Jorge Alessandri. Muy bien. Profesor, para ir terminando, bueno, yo me agradecerle la exposición muy diáfana que nos ha entregado. ¿Algún libro que nos pueda recomendar, alguna obra, cierto, literaria para efectos de poder ir profundizando más sobre estos temas que están tan en boga hoy día? El mejor libro político que hay sobre esto, creo yo que lo tengo acá atrás, en mi oficina de trabajo, se llama La Revolución Inconclusa, son 3 tomos, es de Joaquín Fermandois. Es una historia política de la Unidad Popular antes de 1970, de la izquierda chilena antes de 1970, y 2 tomos del gobierno de la Unidad Popular. La Revolución Inconclusa de Joaquín Fermandois. Lo pueden ver en librería, en Busca Libre, donde quieran. Los segundos me perdonan, pero pues yo participé, pero este es un libro muy breve que presentamos la semana pasada, hicimos con José Manuel Castro, Milton Cortés y yo, el gobierno de Allende, la Unidad Popular y la crisis de la democracia en Chile 1970-1973. Es un libro de 180 páginas. ¿Y por qué comento eso de las 180 páginas? Pues está hecho para público general, no está hecho para especialistas, para personas que tengan mucha lectura en
en el cuerpo, sino que para personas que digan, oye, yo quiero leer algo rápido, algo que me ordene un poco, bueno, eso puede ser de valor. Por supuesto, hay mucho más, pero yo creo que ahí hay un par que pueden ser de utilidad o valiosos para quienes han estado escuchando esta reunión. Muchas gracias, profesor, nuevamente. Y bueno, también agradecer a los más de 150 vecinos de Jack que estuvieron conectados en esta exposición. De verdad que estamos muy contentos porque estamos iniciando, como se dijo al principio, un ciclo, ¿cierto?, de conversaciones que vamos a tratar de mantener en los próximos meses, próximas semanas. Y bueno, invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan seguir difundiendo nuestra causa, la causa de Yo Apoyo a Carabineros, invitarlos a firmar en yoapoyocarabineros.cl. Es súper importante tener la fuerza de la ciudadanía, la presión ciudadana detrás de los valores que nosotros queremos reivindicar en favor de nuestros carabineros. Así que nos despedimos con ese llamado y agradeciendo nuevamente al profesor Alejandro San Francisco por su notable exposición y muy clarificadora. No sé si por supuesto, Sebastián, aprovecho por lo último que dijiste, que cuenten con toda mi colaboración, porque creo mucho en la labor que hace Jack, y así como ustedes apoyan a Carabineros, yo apoyo a Jack también. Muy bien, muchas gracias, profesor. Un gran abrazo, profesor, y un gran abrazo también a todos los que estuvieron conectados, y nos veremos en otra oportunidad. Buenas noches.